¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees sobre la muerte es un error? Que el miedo que sientes, la angustia de pensar en el final, la ansiedad de perderlo todo, podrían desaparecer por completo. ¿Cómo cambiaría tu vida si la muerte dejara de ser un enemigo y se convirtiera en tu mayor fuente de libertad? En los próximos minutos, voy a revelarte una idea revolucionaria, una forma completamente nueva de entender la muerte que no solo te quitará el miedo, sino que te permitirá vivir con una paz y una confianza que pocas personas alcanzan. Y no, no es una creencia espiritual ni una simple motivación pasajera. Es una verdad profunda, respaldada por uno de los filósofos más brillantes de la historia, Baruch Spinoza. Un hombre que descubrió un principio tan poderoso que, si lo comprendes, cambiará tu vida para siempre. Si alguna vez has sentido ansiedad por el futuro, si alguna vez has evitado pensar en la muerte porque te genera miedo, este video es para ti. Aquí descubrirás por qué el problema no es la muerte, sino la forma en que la entendemos, y cómo, con un simple cambio de perspectiva, puedes liberarte de ese miedo para siempre. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave para alcanzar la verdadera felicidad. La muerte es el mayor enigma de la existencia. Nos aterra, nos persigue, y sin embargo, es la única certeza que tenemos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el miedo a la muerte es solo un malentendido? Que, en realidad, comprender la muerte puede liberarte de muchas de tus angustias diarias. Esto no es una idea nueva. Hace siglos, el filósofo Baruch Spinoza propuso una visión radical. La muerte no debe preocuparnos. Según él, el verdadero problema no es la muerte en sí, sino nuestra manera de concebirla. Pensamos en ella como una tragedia, cuando en realidad es parte de un orden mayor que no nos destruye, sino que nos transforma. Si entendemos la muerte de otra manera, podemos vivir con más plenitud y menos ansiedad. Podemos liberarnos del temor constante al futuro y enfocarnos en lo que realmente importa, el presente. Acompáñame en este recorrido por la filosofía de Spinoza y descubre por qué la muerte no es el enemigo que creemos. Desde pequeños nos enseñan que la muerte es una desgracia, algo que debemos evitar a toda costa. En la cultura occidental, el fin de la vida es visto como una pérdida irreparable, una interrupción abrupta de la existencia. Nos aferramos a la vida con desesperación, como si fuera un tesoro que en cualquier momento pudiera ser arrebatado por una fuerza cruel y caprichosa. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a cuestionar por qué sentimos esto? El miedo a la muerte no es innato. Es un miedo aprendido, alimentado por la cultura, la religión y la sociedad. Crecemos con la idea de que nuestra identidad, nuestro yo, es algo separado del resto del mundo, y que la muerte marca el fin definitivo de esa individualidad. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Es la muerte un abismo oscuro en el que desaparecemos para siempre? Spinoza nos invita a ver la muerte de otra manera. Nos dice que la vida y la muerte no son opuestos, sino parte de un mismo proceso. La existencia es un flujo continuo, y nosotros solo somos una manifestación temporal de una realidad mucho más grande. Si logramos comprender esto, la muerte deja de ser una tragedia y se convierte en una simple transición dentro de un orden natural más amplio. Para entender por qué Spinoza consideraba que la muerte no debía preocuparnos, primero debemos comprender su visión sobre la existencia. Para él, todo lo que existe forma parte de una única realidad infinita, la naturaleza, que él llamaba Dios, pero no un Dios personal como en las religiones tradicionales, sino una fuerza impersonal, eterna e infinita. En esta visión, nada existe por separado. Todo es parte de una red de causas y efectos que se entrelazan en un sistema perfecto.
Nosotros no somos entidades aisladas, sino expresiones de esa única realidad. Cuando algo muere, no desaparece realmente, solo cambia de forma. Piensa en el agua de un río. Si recoges un poco en tus manos, parece algo separado del río, pero en realidad sigue siendo parte de él. Si la sueltas, el agua regresa al flujo del que nunca dejó de formar parte. Así es la vida y la muerte según Spinoza. Una transformación, no una desaparición. Si entendemos esto, el miedo a la muerte pierde su poder. No somos individuos desconectados del universo, sino manifestaciones temporales de una realidad eterna. La muerte no es el fin de nuestra existencia, sino un cambio dentro del orden natural. Cuando hablamos de inmortalidad, solemos imaginar un yo que sigue existiendo después de la muerte, tal vez en otro plano, en un paraíso o en una nueva reencarnación. Pero Spinoza propone una idea diferente y, en cierto sentido, más realista. Para él, lo que sobrevive de nosotros no es nuestra identidad individual, sino la esencia de lo que fuimos, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro impacto en el mundo. Cuando una persona muere, su cuerpo deja de funcionar, pero su influencia persiste. Sus palabras, sus pensamientos, sus obras siguen teniendo efecto en quienes le rodearon. Imagina a un maestro que enseña algo valioso a sus alumnos. Aunque ese maestro muera, su enseñanza vive en las personas que la recibieron y la aplican en sus vidas. Su influencia se propaga como ondas en el agua, mucho más allá de su propia existencia física. Desde esta perspectiva, la inmortalidad no es algo que ocurre después de la muerte, sino algo que construimos en vida. Cada acción que tomamos deja una huella en el mundo. Nuestra existencia continúa en las memorias, en las ideas que compartimos, en el amor que damos. El miedo a la muerte no solo nos preocupa cuando pensamos en nuestro final, sino que influye en todas nuestras decisiones diarias. Nos hace aferrarnos a lo material, evitar riesgos, vivir con ansiedad. Nos hace temer el paso del tiempo y nos impide disfrutar plenamente del presente. Muchas veces posponemos nuestros sueños porque, en el fondo, tenemos miedo a la finitud. Nos decimos, ya habrá tiempo para eso, como si ignorar la muerte nos garantizara una vida más larga. Pero en realidad, lo único que logramos es desperdiciar el tiempo que sí tenemos. El miedo a la muerte también nos hace vulnerables a manipulaciones. La promesa de una vida eterna o el temor al castigo en el más allá han sido usados a lo largo de la historia para controlar a las personas. Pero si comprendemos que la muerte no es el enemigo, que es solo una transformación natural, recuperamos nuestra libertad. Spinoza nos enseña que la clave para superar este miedo no es evitar pensar en la muerte, sino entenderla de manera diferente. Al aceptarla como parte de la vida, podemos vivir con más plenitud, sin la carga de la angustia constante. Si hay algo que nos impide ser verdaderamente felices, es el miedo. Miedo a perder lo que tenemos, miedo al futuro, miedo a la muerte. Pero Spinoza nos ofrece una perspectiva transformadora. La verdadera felicidad no consiste en escapar de la muerte, sino en aceptar la vida tal como es, con todas sus transiciones naturales. Para Spinoza, la felicidad proviene del entendimiento, del conocimiento de la realidad. Cuando comprendemos que formamos parte de un todo más grande, que nuestra existencia no está separada del resto del universo, dejamos de aferrarnos con angustia a lo efímero. Apreciamos cada momento no como algo que debemos poseer, sino como un regalo que podemos disfrutar. Piénsalo un momento. ¿Cuánto tiempo has pasado preocupándote por el futuro? ¿Cuántas veces te has limitado por miedo a perder algo? El miedo a la muerte nos impide vivir plenamente, nos hace temer el paso del tiempo en lugar de celebrarlo.
Pero cuando dejamos de ver la muerte como un final trágico y empezamos a verla como una parte natural de la existencia, encontramos una nueva libertad. Spinoza nos enseña que vivir sin miedo no significa ser imprudente ni despreocupado, sino vivir con sabiduría. Significa actuar desde la razón y el amor a la vida, en lugar de desde el miedo y la ansiedad. Y cuando lo hacemos, descubrimos que la felicidad no es algo lejano ni inalcanzable. Está aquí, en este momento, en la aceptación total de lo que es. Uno de los conceptos más fascinantes en la filosofía de Spinoza es la idea de la mente eterna. Pero, a diferencia de otras filosofías o religiones, Spinoza no habla de un alma inmortal en el sentido tradicional. No cree que nuestra conciencia individual sobreviva después de la muerte, pero sí nos dice que hay una parte de nosotros que es eterna. Para Spinoza, nuestra mente tiene dos aspectos, el temporal y el eterno. La parte temporal es nuestra identidad individual, nuestros recuerdos, nuestra personalidad. Esta desaparece con la muerte. Pero hay otra parte de la mente que está conectada con la verdad universal, con las ideas atemporales, y esta parte trasciende nuestra existencia individual. Cuando comprendemos verdades universales, cuando pensamos más allá de nuestros deseos y miedos personales, estamos accediendo a esa parte eterna de nuestra mente. Es decir, cuando entendemos la realidad desde la razón, estamos tocando algo que no muere, algo que es intemporal. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien descubre una verdad profunda, esa verdad no muere con él. Sigue existiendo, sigue influyendo a otras personas. Lo mismo sucede con nuestras acciones y nuestras ideas más profundas. De algún modo, seguimos vivos en aquello que trasciende lo personal y lo efímero. Si la muerte es inevitable, ¿cómo deberíamos prepararnos para ella? La respuesta de Spinoza es clara: viviendo bien. Y vivir bien significa vivir de acuerdo con la razón, con el entendimiento profundo de quiénes somos y de cómo funciona el mundo. Para Spinoza, la mayoría de las personas viven dominadas por las pasiones, el miedo, la ambición, la ira, los deseos incontrolables. Esto nos mantiene en un estado de confusión y sufrimiento, porque nos hace depender de cosas externas para sentirnos bien. Pero hay otra forma de vivir, la vida guiada por la razón. Vivir según la razón no significa ser fríos o distantes. Al contrario, significa encontrar un equilibrio emocional basado en el entendimiento. Significa aprender a disfrutar sin apego, amar sin posesión, actuar sin miedo. Cuando logramos esto, la muerte deja de ser un problema, porque ya no vivimos preocupados por perder lo que tenemos. La mejor manera de prepararnos para la muerte es asegurarnos de que, mientras estemos vivos, vivamos de manera plena y consciente. Si cada día hacemos lo mejor que podemos, si cultivamos nuestra mente y nuestro carácter, cuando llegue el momento de morir, no tendremos remordimientos ni temores. Spinoza nos invita a pensar en la muerte no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo valiosa que es la vida. Y cuando vivimos con sabiduría, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un simple acontecimiento natural. Si hay algo que nos esclaviza sin que nos demos cuenta, es el miedo. Y de todos los miedos que nos afectan, el miedo a la muerte es el más profundo. Nos hace buscar seguridades ilusorias, nos hace vivir con ansiedad, nos impide tomar riesgos y aprovechar las oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos liberarnos de este miedo? Para Spinoza, superar el miedo a la muerte es la clave para alcanzar la verdadera libertad, porque cuando dejamos de temer a la muerte, dejamos de ser vulnerables a las manipulaciones del miedo. Dejamos de depender de promesas de salvación, de recompensas futuras,
de ilusiones de permanencia. Empezamos a vivir con una confianza genuina en la vida. La libertad no significa hacer lo que queramos sin consecuencias. Significa actuar desde el conocimiento, desde la comprensión profunda de la realidad. Significa no vivir prisioneros de nuestras emociones o de nuestras creencias limitantes. Y cuando entendemos la muerte como parte de la vida, nos damos cuenta de que no hay nada que temer. Imagina vivir sin miedo. Imagina tomar decisiones sin la sombra de la ansiedad por el futuro. Imagina disfrutar cada momento sin la preocupación constante de que todo terminará. Esa es la libertad que nos ofrece Spinoza. No una libertad basada en ilusiones, sino en la verdad profunda de que la muerte no es el fin, sino una transición dentro del gran flujo de la existencia. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad es solo el comienzo, porque la verdadera enseñanza de Spinoza no es simplemente aceptar la muerte, sino aprender a vivir sin miedo. Y cuando comprendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. La muerte, lejos de ser nuestro enemigo, es uno de nuestros mayores maestros. Nos enseña a valorar la vida, a dejar de postergar lo importante, a soltar lo que no nos hace bien. Nos recuerda que cada instante es precioso y que la mejor forma de honrar la vida es viviéndola plenamente. Si dejamos de temer a la muerte, dejamos de temer a la vida. Nos atrevemos a amar sin miedo, a crear sin dudas, a experimentar sin la carga de la ansiedad. Nos damos cuenta de que la verdadera eternidad no está en la duración de nuestra existencia, sino en la intensidad con la que vivimos cada momento. Spinoza nos ofrece una visión radicalmente liberadora. No hay nada que temer. Somos parte de una realidad infinita, y la muerte no es el fin, sino un simple cambio dentro de ese gran orden. Cuando entendemos esto, encontramos la paz. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para vivir sin miedo?